Videos anteriores te estuve hablando un poco de cuál era el alcance entre consultor y asesor, cuáles eran sus diferencias, cuáles eran las señales que te daba tu empresa que te estaban indicando que necesitaban un cambio. Bueno, en esta oportunidad te voy a dar algunas recomendaciones si estás queriendo emprender tu primer negocio de manera independiente. Es importante que tomes el rol de gerente del proyecto de tu propio negocio, de tu propia empresa. Para eso tenés que tener conocimiento y herramientas para poder desempeñarte en ese rol o en esa función. Algo que tenés que tener en cuenta es que para poder emprender tu negocio necesitas saber primero cuál es el capital o la inversión que vos necesitas para poder llevar a cabo ese proyecto. Para poder saber cuál es tu inversión, tu capital necesario, primero tenés que hacer un estudio previo en el mercado de aquel trabajo o aquel negocio que vos querés desarrollar. Una vez que haces eso, tenés que tener en cuenta 3 puntos en particular. Primero, cómo te das cuenta o cómo sabés vos cuál es el capital de inversión que vos necesitas. Primero, para ello, tenés que tomar aquellos valores o aquella primer gasto que vas a tener. ¿En qué? En el alquiler del lugar donde vas a trabajar, la oficina, si vas a tener depósito, el alquiler del depósito, el contrato, la firma del contrato. Esos son algunos de los valores, la compra de herramientas, la preparación de la estructura de lo que vos necesitas, las oficinas, las máquinas, las computadoras, todo aquello que vos necesitas como primera inversión. Eso sería el primer punto. El segundo punto a tener en cuenta es todos aquellos gastos que vos vas a tener seguros fijos mensuales. Dentro de esos alcances o gastos mensuales fijos tenés los sueldos, los impuestos, los aportes, para si tenés empleados, los gastos diarios del mantenimiento de la oficina. Todo eso son valores y montos fijos mensuales. Ese sería el segundo punto a tener en cuenta. El tercer punto que tenés que analizar también es cuánto tiempo o cuánto voy a demorar yo en poder cobrar mi primera factura. Entonces, teniendo tu primer gasto de inversión inicial, que es para poder equiparte, teniendo el conocimiento del gasto fijo mensual que vos vas a tener. Ojo, dentro de ese gasto fijo mensual es importantísimo fijar tu sueldo. Dentro de ese gasto mensual vos tenés que tener detallado y especificado un sueldo para vos. El monto, el valor de ese sueldo dependerá de lo que vos necesitas o cuáles son tus gastos personales. Los gastos de tu vivienda, de la comida, del colegio de los chicos, de los gastos de impuestos de tu hogar, una que otra salida, el pagar el combustible del vehículo, los seguros del auto, o sea, todo eso va a conformar tu sueldo, aquel monto que vos creés que necesitas cobrar todos los meses para poder vivir. Eso tiene que estar dentro del conjunto de gastos fijos mensuales de tu empresa. Eso es importantísimo que lo tengas bien en claro. Entonces, volviendo a saber que tenés la inversión inicial, tenés el detalle de los gastos fijos mensuales y ya sabés cuándo vas a cobrar en tiempo tu primera factura. Con esos 3 datos vos podés evaluar y decir, bueno,
yo necesito X cantidad de dinero para invertir. ¿Por qué? A ese tiempo que vos vas a tardar en facturar, tenés que calcularle, depende del rubro en el que trabajes. Particularmente mi experiencia está basada en lo que es las telecomunicaciones. Entonces, la mayoría de las empresas de construcción, empresas del rubro de las telecomunicaciones, la forma de pago que tienen es de 30 y 60 días. A esos 30 y 60 días, fecha de factura, quiere decir que el momento que vos presentás la factura son 30 o 60 días para poder cobrarlo. A eso le tenés que sumar todo el tiempo que demanda desde el momento que a vos te asignan el trabajo hasta que vos lo implementás internamente en tu administración, hasta que vos empezás el trabajo, lo terminás, lo certificás, te lo aprueba el cliente y te lo libera. Ese tiempo, ese momento entre que a vos te asignan la tarea y vos lográs la liberación por el cliente, todo ese tiempo también lo tenés que sumar a esos 30 o 60 días que vas a tardar en poder cobrar tu factura. El promedio estimado es entre 120 y 150 días para poder, desde que arrancás hasta que cobras. Ese es un promedio, todo depende de la obra que tengas, del tiempo que te demande. Si es una obra muy grande que te va a demandar más de un mes y necesitas hacer algún tipo de provisión de material o algo, tendrás que considerar que esa empresa te dé un anticipo mínimo, promedio, 20%, para que vos puedas cubrir los gastos de material que vos vas a comprar. Por eso lo tenés que comprar de contado, no lo podés financiar a 30 o 60 días porque no lo vas a conseguir, y menos en el momento económico por el que estamos pasando hoy acá en Argentina. Entonces, sabiendo todo esto, vos ya sabés que vas a tardar 120 días en cobrar o tener recién tu primera devolución monetaria de inversión. ¿Qué quiere decir con esto? Que si vos sumabas entre el gasto de inversión y los gastos fijos mensuales un monto de 100, lo tenés que multiplicar por la cantidad de meses que vas a estar sacando dinero para pagar sueldos, mantener la estructura, pagar gastos. Eso lo multiplicás por el tiempo que vas a tardar en cobrar y eso te va a dar cuál va a ser el capital que vos necesitas para poder arrancar. No es tan complicado, es sencillo, suena raro pero no lo es. Son 3 pasos fundamentales: inversión inicial, gasto mensual y tiempo en que tardo en recuperar mi inversión o mi primera inversión, el cobro de mi primera factura. Ese periodo que tardás en cobrar lo tenés que multiplicar por el gasto mensual fijo que vos tenés. Ahí te va a dar la pauta de cuánto va a ser el monto inicial o el respaldo económico que vos tenés que tener para solventar los primeros 4 o 5 meses de trabajo, sumado a tu inversión inicial. Y a eso le tenés que poner un plus, un costo adicional, que después evaluarás en base a el análisis que vos hagas en tiempo y el volumen de trabajo que vos puedas tener. Tal vez esa inversión inicial tenga que ser un poco mayor para vos tener un poco más de respiro al momento de comenzar y tomar la decisión de invertir en un proyecto. A todo eso le tenés que sumar, que es importantísimo, un control de gastos tuyos. Vos tenés que tener un registro y llevar bien documentado todo aquello que es costo y venta. Es fundamental y es la base de cualquier negocio. Necesitas una planilla Excel donde vos puedas volcar en esa planilla todos los gastos, aunque sean insignificantes, en una columna. En otra columna aquello que ingresa de dinero para vos. Eso te va a poder dar una pauta de cuál está siendo tu rentabilidad y tu negocio. Necesitas llevar una planilla de seguimiento donde vos tengas un cronograma sabiendo cuándo van a ser las fechas probables o estimadas
en las cuales vos vas a terminar un trabajo y de ahí los tiempos de facturación y cobro. Toda esa información te va a vos permitir tener un control, saber si tenés dinero, si necesitas recurrir a más o si tenés que achicarte. También tenés que tener en esa misma planilla documentado gráficamente un diagrama de cómo viene tu facturación, cómo viene tu empresa, si tu empresa está en una línea creciente, si está estancada o si está declinando. Esa primera imagen, esa visión directa que vos tenés en un gráfico, te va a indicar y te va a decir, bueno, estoy creciendo muy rápidamente, no es bueno, hay que controlarlo. O estoy estancado, me he quedado en una meseta y no puedo salir de ahí, cuál es el problema, dónde está el foco, y si estás cayendo, antes de seguir cayendo, retroceder y ver en qué punto empezó el declive. Entonces toda esa información, toda esa documentación es importantísimo, necesitas documentarte, necesitas tener información práctica, visual, que te marque todo el tiempo cómo está funcionando tu negocio, donde vos sepas en qué estás gastando tu dinero, como para saber, llegado el momento, si tenés que hacer una reinversión de dinero o tenés que apuntar a un proyecto nuevo, saber cuánto dinero tenés, es fundamental, necesitas saber cuál es tu capacidad financiera, necesitas saber dónde estás parado y sobre todas las cosas, eso te va a servir para saber si tu negocio, tu empresa es viable en el tiempo. A esa información que te comenté antes relacionada al rubro de las telecomunicaciones, si también emprendés un negocio de un mini mercado, un kiosco, una tienda, donde vos tenés una rotación de mercadería muy rápida, muy permanente, muy constante, día a día, a todo lo que anteriormente hablamos de gastos mensuales, tenés que sumar aquellos gastos de reposición de mercadería. Vos tenés que mantener siempre tu stock. Quiere decir que vos tenés que tener la visión o la visibilidad de saber que todos los meses o todas las semanas vas a tener que estar reponiendo mercadería que salió para poder volver a mantener tu stock en cero. Todo eso necesita sí o sí llevar un registro y un control documentado. Necesitas documentar y registrar todo lo que vos haces en tu negocio. Eso te va a dar la tranquilidad que el negocio puede ser próspero, o si los números que te indican no son buenos, te va a dar la posibilidad de frenar y de decir, bueno, llego hasta acá, no sigo gastando más plata, no sigo invirtiendo en algo que sé que no me va a devolver los frutos o la inversión de lo que yo estoy haciendo. Así que espero que esto te haya sido útil. Es otro tema, es otra tarea también relacionada a la consultoría, a la asesoría. El consultor y el asesor están para poder orientarte, guiarte, darte las herramientas que vos necesitas para que tu empresa pueda estar controlada, documentada y sea bien manejada por vos. Está todo relacionado. En otros próximos videos iré dándote otras pautas, otro tipo de documentación, otro tipo de herramientas que vos también necesitas implementar en ese proyecto que estás encarando para poder saber si tu negocio va a ser bueno o no. Es fundamental este tipo de información para que vos estés al tanto de todo aquello que te sirva para saber si dar el pasito en este momento o tal vez esperar un poco y tomar una decisión más adelante. Así que espero que te sirva. Volvemos como siempre en todos mis videos, lo digo, dame tu like, suscríbete, recomendame y seguime viendo que en futuros videos voy a tratar de ir introduciéndome más en la gestión del proyecto, en cómo manejarlo, en cómo armar la estructura de tu empresa, en qué cosas tener en cuenta y precaución en algunas, en otras tal vez no darle la importancia que amerita porque no influye en tu rentabilidad. Tu visión, tu mente tiene que estar fijada en la rentabilidad. Es el único objetivo
que vos tenés que tener como dueño de este nuevo emprendimiento, de este negocio, de esta aventura que estás encarando nueva. Así que nos vemos en un próximo video. Gracias por todo, como siempre.